Me toca a mí, dicho esto, hablar del tema de la verdad, del cual ya el doctor Julio Vélez adelantara la postura que adoptamos en el garantismo procesal, la postura de crítica a la búsqueda de la verdad. Yo hoy no voy a intentar dar una respuesta a la problemática, sino ubicarla un poco epistemológicamente para señalar dónde es que más nos incomoda a los abogados el problema de la verdad y a dónde hoy la exigencia circunstancial histórica nos exige poner el foco de la atención. En general, los cuestionamientos que se hace a la búsqueda de la verdad desde el garantismo son más que sabidos para nosotros. Sin embargo, podemos mencionar algunos de los más comunes, como es la pregunta por la verdad de quién, si la verdad del juez de primera instancia, la pregunta por la verdad del juez de segunda, por el juez de la corte o a quien le toque intervenir. La pregunta o el cuestionamiento a la verdad por la determinación de los fines del proceso. La verdad en realidad no debe encontrarse porque no debe buscarse. Es la primera postura. Lo que buscamos en el proceso es resolver un conflicto entre particulares y nada más. También tenemos algunos cuestionamientos de orden político, histórico o económico en cuanto decimos que en realidad en el proceso no hay tiempo para buscar la verdad. No tenemos una actitud científica, no estamos ordenados, no tenemos los medios dispuestos para alcanzar la verdad y además tenemos miles de límites en función de las restricciones formales de la ley en pos de la garantía de la defensa en curso. Por lo tanto, la verdad pareciera no tiene nada que ver con el proceso judicial. Además, le agregamos algunas otras críticas, como la de la imposibilidad filosófica, es decir, la asociamos con alguna postura escéptica acerca de, o alguna teoría escéptica filosófica acerca de la posibilidad del conocimiento para terminar de desmontar la posibilidad de la búsqueda de la verdad. En realidad, lo que quería ahora era señalar si la verdad como objeto de estudio, a quién le compete, a qué ciencia le compete su abordaje. En primer lugar, debemos decir que la verdad es un problema específico de estudio de la filosofía. De hecho, la filosofía le encomienda ciencias auxiliares específicas destinadas a la búsqueda o a la observación o al estudio del conocimiento y de la verdad. Entre ellas, la más clásica teoría del conocimiento, más modernamente la epistemología, entre las cuales hay muchas variantes que tampoco me voy a detener en señalarlas. Simplemente las más clásicamente conocidas, la teoría del conocimiento aristotélica, que es la teoría que dice que los seres humanos nos representamos el mundo de las realidades o los objetos que se nos presentan enfrente a través de la percepción sensorial de la cual extraemos las notas esenciales y formulamos el concepto. Es decir, es la representación esencialista. El producto del conocimiento es la representación de una esencia de las cosas. La teoría, por su parte, kantiana o el idealismo trascendental, que tiene sus orígenes ya en Platón, formula la teoría del conocimiento sosteniendo que en realidad el ser humano tiene un primer contacto con las cosas exteriores a través de los sentidos, pero esas sensaciones desordenadas son ordenadas o acomodadas por lo que son las categorías del pensamiento o los imperativos categóricos y moldea esas realidades, esas sensaciones desordenadas, construyendo de algún modo la realidad. Entre esas nociones, en definitiva, que vuelvo a insistir, las menciono como las más reconocidas, la verdad se nos presenta como aquella cualidad del conocimiento, una cualidad del conocimiento cumplido exitosamente o cumplido en forma correcta según la teoría del conocimiento que se haya adoptado. Es decir, para Aristóteles o para las teorías aristotélicas habrá
se habrá obtenido un conocimiento verdadero cuando la representación ideal coincida con la cosa pensada. Para la teoría kantiana se habrá alcanzado un conocimiento verdadero cuando, controlado el razonamiento con el cual se alcanzó ese conocimiento, haya sido aplicado correctamente. En definitiva, existe algún reconocimiento o alguna posición de la verdad como corrección del acto cognitivo. Hay otras disciplinas que se encargan también del problema de la verdad, o del problema del conocimiento más específicamente, como son la psiquiatría, la psicología, las ciencias de la educación. La psiquiatría, por ejemplo, estudia y define algunas de las enfermedades mentales como la esquizofrenia con el contacto con la realidad. Justamente la psiquiatría define a la esquizofrenia y estudia la esquizofrenia en cuanto a pérdida del contacto con la realidad. La psicología en algunos aspectos también estudia el conocimiento y se pregunta por él, por ejemplo, en las obsesiones, con aquellas representaciones ideales que permanentemente nos presionan o nos tienen presionados a los sujetos. Las ciencias de la educación, la pedagogía, la didáctica, se ocupan puntualmente también del conocimiento y de la forma de concretarlo. Incluso se combina con la psicología y tenemos la psicología de la educación, la psicopedagogía, etc. Pero se preguntan por el conocimiento ya no de un modo general o abstracto, sino del modo concreto, cómo se da en el niño, cómo se da en el adolescente, cómo se da en el adulto. ¿Qué técnicas hay para propiciar ese conocimiento lo más exitosamente posible? Las demás ciencias particulares en general dan por sobreentendido que logramos un conocimiento, los seres humanos, un conocimiento aceptablemente razonable. Todas las demás ciencias dan por entendido que conocemos y se lanzan directamente a la aprehensión de los objetos que han elegido como objeto de sus distintas disciplinas. El derecho es una de ellas. El derecho da por sobreentendido que los seres humanos tenemos la capacidad de conocer razonablemente el mundo que nos rodea. De hecho, la verdad, el problema de la verdad en el mundo jurídico es aceptado o es preestablecido o prereconocido, en tanto todo el mundo jurídico genera una organización normativa o está basado en una organización normativa, y la normatividad es una previsión propia de los seres humanos, que somos los únicos animales capaces de hacer esta previsión, de la previsión hipotética de un hecho fáctico o de una situación fáctica a la cual le vamos a asignar una consecuencia jurídica. Esa previsión la hacemos con la convicción de que vamos a poder reconocerla cuando opere en la realidad y cuando le vamos a poder hacer cumplir la consecuencia que se previó en la norma. Es decir, que en este aspecto el solo hecho de la normatividad ya está demostrando una cierta convicción en un conocimiento por lo menos razonablemente aproximado. El derecho en el mundo, o el problema de la verdad en el mundo jurídico sin conflicto, también está sobreentendido. De hecho, los seres humanos cumplimos actos jurídicos casi imperceptiblemente. Anoche, cuando estuvimos en la fonda, compramos la comida que se nos sirvió, pedimos la cuenta, pagamos, sabiendo cuál. Por supuesto, cuando me quisieron cobrar los vinos que tomó Joseph Campos, pude decir que yo no había tomado esos vinos, que los pagara Joseph, y por lo tanto di por cumplida mi obligación jurídica. El fondero también dio por aceptado, por verdadera esa realidad, y sin ninguna complicación ni necesidad de fundamentar esa realidad, cumplimos el acto jurídico. Es decir, dimos por sobreentendido que las prestaciones las conocíamos, que razonablemente las aceptábamos como verdaderas y por lo tanto las ejecutamos casi sin darnos cuenta. Ahora bien, cuando en el mundo jurídico se plantea el conflicto de las hipótesis,
que una sostiene una como afirmativa y otra se niega, entonces en esos casos se nos plantea la necesidad de la fundamentación. Cuando se plantea el conflicto, la única manera de resolverlo es con el juicio previo. El conflicto llevado, vuelvo a insistir, hasta las últimas consecuencias, porque no es el conflicto que tuvo algún medio alternativo de solución. El llevado hasta las consecuencias es el que sostiene dos hipótesis fácticas diferentes y por lo tanto solo se puede resolver con la decisión de un juez o de la autoridad imparcial, independiente e imparcial. El juicio previo se presenta como una oportunidad de verdad, es decir, que no nos asegura el descubrimiento de la verdad, pero sí nos da una oportunidad razonable. En esa oportunidad razonable de mostrar la veracidad de una hipótesis fáctica es donde descansa toda la seguridad jurídica del mundo normativo. Es decir, la confianza en la posibilidad de que el actor podrá demostrar la veracidad de que ha sido víctima de un delito o la veracidad de que ha sido víctima de un incumplimiento del contrato. Y por su parte, el accionado tendrá la posibilidad de resistir esa pretensión y demostrar lo infundado o lo exagerado de esa pretensión. En eso descansa la seguridad jurídica. Si no tuviéramos ninguna oportunidad de aproximarnos a la realidad, a esa realidad predeterminada o prevista en la norma, entonces no tendríamos ninguna posibilidad de seguridad jurídica. Pero vuelvo a insistir, la búsqueda de la verdad o la búsqueda de aproximación a la verdad descansa en la libertad de las partes, en la disciplina y en la tarea de las partes, no del juez, porque la posibilidad de la verdad en el proceso es simplemente una posibilidad, es una oportunidad y no puede estar de ninguna manera asegurada. En realidad, esto es un razonamiento que viene, y con esto vamos terminando, que nos viene un legado de la modernidad racionalista en la normatividad, que ha previsto en realidad dos principios generales, que es el de la legalidad o convencionalismo sancionatorio de lo jurídico, en virtud del cual nuestro artículo 19 dice: nadie está privado de lo que la ley no prohíbe, ni obligado a hacer lo que la ley no manda, y porque la ley predefine los hechos fácticos y las consecuencias jurídicas. Cuando predefine las situaciones fácticas, según el criterio racionalista de la modernidad en el mundo jurídico, es la previsión. Esto no se estudia normalmente en las facultades, en el orden del grado, cuando en realidad no es solo la previsión hipotética, es necesario que la previsión hipotética sea empíricamente verificable. Lo que es empíricamente verificable exige que la verificación se haga sobre un elemento objetivo, es decir, un dato de la experiencia sensorial externa que pueda ser captado, controlado por todas las partes, y eso es el primer paso de la garantía de la legalidad. El segundo paso es que tenga asignada la consecuencia jurídica. Y finalmente otro subprincipio, un principio que es muy poco reconocido, que es el principio de la recognoscibilidad judicial. Los jueces no tienen facultad, y esto tiene una connotación histórica en Francia con la desconfianza de los jueces después de la Revolución. Los jueces no tienen la facultad de decir cuál es el derecho, sino de reconocer la situación fáctica por medios empíricos, controlables por todos los sujetos procesales, la facultad de reconocer la hipótesis fáctica prevista en la ley y en ese caso asignar las consecuencias jurídicas. De este modo, la verdad o el conocimiento verdadero tiene alguna oportunidad dentro del proceso, porque en rigor la verdad como condicionamiento, cualidad del conocimiento, debemos reconocer que a su vez es el primer acto de la razón, y en el garantismo lo que pretendemos es que se imponga la fuerza de esa razón sobre la fuerza de la arbitrariedad o la razón de la fuerza. Muchas gracias.